Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass en la que vamos a hablar sobre mercadeo, sobre ventas, sobre cómo vender nuestros libros, que es un tema fundamental, importantísimo para nosotros como escritores, como escritoras, pero que en muchas oportunidades nos causa mucho miedo. Así que hoy tengo el gusto de estar con ustedes, de contarles un poco sobre lo que ha sido mi experiencia en este proceso, en este camino. Voy a mostrarles también algunas de las cifras, de los, digamos, como de las metodologías que yo utilizo. Por acá Leonardo dice que no escucha, pero bueno, yo entiendo que los demás ya sí me están escuchando. ¿No me escuchan? ¿Nadie me escucha? ¿Me escuchan? Arquímedes dice que no, David dice que sí, Guillermo dice que sí, Loreto dice que sí. Bueno, yo creo que de pronto ellos todavía no han activado su audio de la manera correcta. Bueno, pues muchas gracias por unirse el día de hoy. Vamos a empezar, entonces voy a empezar por compartirles mi pantalla y de esa forma iniciamos esta clase del día de hoy, Triunfa como escritor. Hoy te voy a enseñar 3 estrategias para que puedas vender tus libros. Y antes de comenzar, pues quiero que te imagines cómo es tu vida el día de hoy, que reflexiones durante un momento sobre cómo es tu vida hoy en día, si estás haciendo lo que te gusta, si eh, el trabajo que tienes te satisface, si lo que has venido trabajando como escritor o como escritora está encaminado hacia tus objetivos, si te sientes inspirado por el trabajo que estás haciendo. Y también quiero invitarte a que por unos segundos sueñes con las posibilidades. ¿Cómo sería tu vida si efectivamente la escritura fuera parte integral de tu propósito, si pudieras vivir de escribir, si estuvieras llegando con tus libros, con tu mensaje, con tus enseñanzas a esos lectores y lectoras alrededor del mundo? No es necesario que me lo cuentes por ahora en el chat, solo quiero que te concentres en esa imagen, porque cada vez que tenemos la oportunidad de proyectarnos hacia eso que estamos soñando, hacia esa meta que tenemos la posibilidad de empezar a transformar nuestra realidad. Sin embargo, no nos podemos quedar únicamente con la visualización, no nos podemos quedar únicamente con los sueños, necesitamos también pasar a la acción. Y hoy muchas de las cosas que te voy a contar tienen que ver con actuar. Pero antes de que avancemos, quiero verificar si esta clase es para ti. Y esta clase es para ti. Vamos a ver, voy a ir validando y ustedes vayan reflexionando, por favor, y vayan escribiendo por acá en el chat. Así sé que están pendientes y presentes. Esta clase es para ti si quieres aprender estrategias efectivas de marketing para promocionar tu libro. Si estás buscando formas de aumentar tus ventas y llegar a más lectores. Si quieres construir una comunidad de lectores leales que apoyen y acompañen tu carrera. Si te gustaría ser un autor o una autora reconocido, si te gustaría ganar esa autoridad que te permita dar conferencias y charlas ante grandes públicos, si sueñas con ganar premios literarios que reconozcan tu trabajo, esfuerzo e impacto en tus lectores, si sueñas con ganar dinero haciendo lo que te apasiona, escribir, espero que sí sea una de tus pasiones, ya que estás aquí, si imaginas participar en ferias y convenciones, si quieres llegar a lectores en todo el mundo y, por supuesto, si quieres vivir de escribir. Estas son algunas de las razones por las que las personas se unen a estas clases que dicto con cierta frecuencia, porque en el camino y en el proceso que vivimos para convertirnos en autores de éxito nos encontramos con muchas barreras. Y muchas de esas barreras tienen que ver principalmente con nuestras propias limitaciones, que es algo de lo que voy a hablar en unos segundos. Así que quiero invitarte a que te quedes hasta el final porque vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a pedirte que hagas algunos ejercicios, ojalá tengas por ahí a la mano algo con que tomar notas o tu celular. Vamos a hacer algunos ejercicios, te voy a proponer unas actividades que puedes implementar desde el día de hoy para mejorar toda tu estrategia de mercadeo con tus libros, independientemente de la etapa del camino en la que te encuentres. Y adicionalmente, pues te voy a compartir información sobre cómo podrías trabajar conmigo o cómo podría yo trabajar contigo. Y bueno, hace unos segundos hablaba de esas creencias que tenemos. Y es posible que tú también tengas estas creencias. Una de las creencias más comunes, tanto
de quienes quieren convertirse en escritores y a veces de los lectores mismos, es que solemos decir que la gente ya no lee. La gente ya no lee, entonces ¿para qué me esfuerzo en escribir y publicar libros? ¿Para qué me esfuerzo en intentar venderlos si la gente ya no lee? Y bueno, lo primero que quiero que sepas es que, de acuerdo con las estadísticas, cada vez leemos más. Cada vez hay más formatos, hay más oportunidades. De repente pensamos que como están las redes sociales, los videojuegos, como hay tantos contenidos multimedia, pues las personas ya no se interesan tanto por leer. Pero lo cierto es que los índices de lectura en Latinoamérica están creciendo y siguen creciendo. La gente está leyendo más ahora que antes de la pandemia. El promedio de libros leídos al año ha ido en aumento. Todavía no estamos a niveles como en España o en Estados Unidos. Sin embargo, nuestras tendencias son crecientes y eso es una súper buena noticia para todos nosotros y es una de las primeras creencias que es importante que derribamos. Porque si pensamos que la gente ya no lee, pues tomamos esa actitud de yo para qué hablo en mis libros si nadie los va a leer. También hay otra creencia y es que nunca vas a ser tan bueno como ese escritor a quien tanto admiras. Esta es una creencia, por ejemplo, que yo tuve durante muchos años. En diversas oportunidades he contado que yo adelanté estudios de especialización en hermenéutica literaria y durante esa especialización viví como uno de los principales bloqueos creativos de mi vida porque concluí categóricamente que yo jamás iba a ser tan buena como todos esos autores sobre los cuales estudiábamos en la especialización. Y lo cierto es que es quedarnos cortos en lo que puede ser nuestra visión de nosotros mismos. Efectivamente, cuando yo tenía 23 años y estaba estudiando esta especialización, estaba muy lejos de ni siquiera imaginarme que iba a escribir y publicar mi primera novela. Pero el trabajo constante, permanente, el deseo de cada vez ser mejor y sobre todo entender que no tengo que compararme con nadie, sino ir avanzando en mi camino, me ha llevado a entender que realmente este camino que yo estoy viviendo es el correcto, que voy paso a paso y que eventualmente llegaré a ser una escritora como sueño ser. Entonces, no te preocupes por compararte con otros. Busca que los demás escritores sean inspiración, modelos a seguir cuando así lo sean, pero no te compares, porque estás comparando tu proceso, tu camino, tus pasos, que posiblemente todavía son pequeños, con los de otra persona que lleva años en el oficio o que lleva muchos libros escritos o que lleva mucho trabajo recorrido. También pasa, y una de las creencias que he visto es que las personas piensan que si su libro no fue exitoso desde el primer momento, esto es que el libro no es bueno. Y la verdad es que un libro sea exitoso, y vamos a definir exitoso en términos de que se vendan muchas copias, está dado por muchos factores que no necesariamente tienen que ver con la calidad del libro. La verdad es que la mayoría de las veces una buena estrategia de mercadeo puede ayudarnos a hacer que prácticamente cualquier libro despegue. El primer paso que necesitamos dar, por supuesto, es que nuestro libro sea el mejor libro posible con tus capacidades, con tus recursos, con los temas que te interesan hoy en día. Pero después de que ya tienes el mejor libro posible, una buena estrategia de mercadeo puede hacer que ese libro se posicione, que ese libro llegue a los lectores, que tú cumplas con tus objetivos, sean cuales sean. Entonces, no podemos asumir que la calidad de un libro está directamente relacionada con la cantidad de ventas. ¿Cuántos libros superventas que son tendencia global, que están en la lista del New York Times como los más vendidos, de repente tú los lees y te parecen malísimos? A mí me pasó hace relativamente poco con un libro que leí de estos súper famosos, un libro de no ficción, y cuando lo leí dije, qué pérdida de tiempo, qué poca información la que ofrece, qué poco valor. Me lo dijo mi esposo también con otro libro que leyó hace poco. Así es que no hay una relación directa, o no significa que en un principio, si a tu libro no le fue bien, pues primero, que vaya a ser así para siempre. Y segundo, tampoco significa que tu libro no es bueno. Significa simplemente que tal vez te falta implementar las estrategias adecuadas para dar a conocer tu libro y llegar a los lectores correctos. También pasa que pensamos que el mercado ya está muy saturado, que hay muchos libros. Y efectivamente, hay muchos libros, pero ¿sabes qué? Cada vez va a haber más. Y esto significa varias cosas. Primero, que entre más libros hay, posiblemente hay más campañas, hay más lectores, hay más posibilidades de impactar a otras personas. Cuando un lector elige un libro, por ejemplo, un libro que es de tu categoría, que es del tema que tú tocas en tu libro, eso no excluye en absoluto que también lea tu libro.
Entonces, al contrario, puede pasar que se empiece a interesar por ese tema y una vez esa persona se interesa por ese tema, quiere leer tu libro. Entonces, esto para mí es súper revelador porque significa que ningún escritor, ninguna escritora es mi competencia. Al contrario, ojalá nos vaya muy bien a todos. Y cada vez que uno de mis alumnos, por ejemplo, triunfa, yo me siento feliz, no solamente por el camino que he recorrido con esa persona, por el impacto que le estoy ayudando a realizar, sino porque sé que nuevos lectores que llegan a nuevos libros también son la posibilidad de que mis libros también se vendan. Entonces, no hay que pensar que el mercado está muy saturado. Lo que necesitamos es entender cómo encontramos un nicho, cómo encontramos unos lectores apropiados para el mensaje que nosotros queremos transmitir con nuestro libro. Otra creencia muy común con respecto al mercadeo es que necesitamos ser súper expertos en redes sociales. Y definitivamente esto tiene mucho que ver también con que, por ejemplo, las grandes editoriales recientemente se han dedicado a publicar los libros de los influencers y tú ves que cierta persona, por ejemplo, que era una influencer de fitness, ahora tiene un libro, o que aquel que era de estilo de vida o el otro que era de viajes tiene libros y que son libros que se vuelven súper famosos y entonces como que decimos, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo que no sé tanto de redes, que no sé crear tanto contenido? ¿Dónde me puedo ubicar? Y bueno, de hecho, voy a aprovechar para contarles que algo así le pasa al protagonista de mi novela Entre Redes. Él es un profesor de literatura que quiere ser escritor y concluye que la única forma es convertirse en un influencer de libros y entonces crea un alter ego que es @jescritor y bueno, a partir de ahí le pasan miles de cosas que son las que cuento en esta novela. Pero lo cierto es que tú no necesitas ser un experto en redes, tú necesitas tener un mensaje claro, contundente, que llegue a los lectores correctos y que esto a veces ni siquiera significa tener una gran audiencia. Entonces, de todo eso voy a hablar hoy porque quiero que empecemos a transformar todas esas creencias que tenemos. Algo que también hace que en ocasiones nos dé miedo el proceso de mercadeo es que pensamos que para eso se va a necesitar demasiado tiempo y esfuerzo. Y la verdad es que todo lo que hacemos en la vida pues, requiere tiempo y esfuerzo, pero cuando aprendemos a hacerlo de la manera correcta, cuando aprendemos a tener de pronto algunas plantillas, a tener algunos procesos un poco más organizados, a hacer contenido, digamos, en bloques y no estar todos los días rompiéndonos la cabeza sobre qué hacer, nos damos cuenta que es mucho más fácil. Que es mucho más fácil de lo que pensábamos. Entonces, eso también te lo voy a compartir hoy y de eso vamos a hablar hoy. Otras personas de repente me escriben y me dicen, mira, es que yo voy a empezar a invertir en publicidad, en Facebook, en Amazon, en fin, porque necesito que se venda mi libro o quiero que se venda mi libro. Y definitivamente, pues tener un apoyo pago, un apoyo de medios pagos puede ser un impulso para tus ventas. Sin embargo, si tú no has construido todo lo demás, muchas veces ese dinero ni siquiera va a ser efectivo. Entonces, te voy a hablar sobre cómo podemos, con acciones orgánicas, realmente lograr que nuestros libros lleguen a esos lectores. Y finalmente, una de las creencias que más me rompe el corazón es cuando las personas piensan que los escritores no saben o no deberían vender. Yo ya escribí un libro tan maravilloso, mi libro es tan impactante, mi libro es el libro que toda persona necesita leer, que debería venderse por sí sola. Y la verdad es que nadie va a vender tu libro. Tú tienes que vender tu libro. Tu libro no se vende solo, tú vendes tu libro. Pero le tenemos tanto miedo a las ventas, muchos escritores, muchas escritoras son personas muy introvertidas, le tienen tanto miedo a las ventas, les da vergüenza hablar sobre sus libros, que se bloquean y con esto lo que están haciendo es que están limitando el alcance, limitando las posibilidades que tienen sus libros. Entonces, hoy te voy a hablar sobre todos estos puntos, te voy a ayudar a destruir esas creencias y bueno, antes de avanzar, quiero leer por acá en el chat los mensajitos que me están dejando. Y bueno, por acá hay como opiniones encontradas que dicen que me escuchan, que sí me escuchan, que no me escuchan. Bueno, por acá, por ahora no veo que me hayan dejado ninguna pregunta ni ningún mensaje. Así que bueno, cuéntenme en el chat. Voy a dejar de compartir por acá. Cuéntenme en el chat, por favor, si alguna vez han tenido algunas de estas creencias, si en algún momento eh, han sentido que el mercadeo, que las ventas es algo abrumador, que es algo difícil, que es incómodo, bueno, cómo están en este momento viviendo o enfrentando
todo el tema de las ventas. Me gustaría saber un poco sobre esta parte del mercado de las ventas. Por acá Silvia Esther nos dice que está en Amazon. Y bueno, Silvestre, cuando quieras, nos vas contando un poco sobre esa experiencia. Mauricio dice todas las anteriores. Yo creo que se refería a esas creencias limitantes. Jorge dice, realmente tengo mi libro en Amazon y no tengo ventas y no sé cómo mejorarlas. Bueno, Jorge, atentísimo porque justamente de todo esto vamos a hablar hoy. Dice Mauricio, estoy en Amazon y no tengo ventas. Maite dice, ya lo he hecho casi todo. Esto me encanta porque a veces como que decimos, yo ya hice todo, yo ya intenté todo y nada me funciona. Y de repente yo les digo, bueno, ¿ya intentaste eso? No, no lo había intentado, no sabía que se podía hacer, etcétera. Bueno, entonces por acá dice David, estoy a punto de lanzar el libro y no sé dónde debería enfocarme, si en Amazon o en Wattpad. Humberto dice, en mi caso igual, tengo uno en Amazon y nada. Y Ana María nos dice, he tenido todas las creencias anteriores. Bueno, muy bien, voy a volver a compartir entonces para que avancemos. Gabriel dice, he tenido problemas porque encontré un público muy reacio a la venta por plataforma. Bueno, Gabriel, ahorita me cuentas si cuando dices plataforma te refieres a específicamente a Amazon o si estás vendiendo y trabajando el tema de ventas de tu libro en alguna otra plataforma. Bueno, genial, muchas gracias. Lo que quiero que sepan es que todo esto es normal. Es normal que tengamos esos miedos, es normal que tengamos esas creencias, es normal que tengamos esos bloqueos, porque finalmente estamos innovando en una industria distinta. Estamos haciendo que la industria editorial se transforme. Y la industria editorial siempre ha hecho las cosas de una manera y no quiere adaptarse, es la realidad, o les cuesta adaptarse. Las grandes editoriales son estructuras enormes, con miles de empleados, que tienen procesos que llevan haciéndolos por años. Pero nosotros tenemos la facilidad, tenemos la posibilidad de cambiarlo y de construir nuestro propio recorrido. Y bueno, antes de avanzar súper rápido, quiero contarles un poco sobre mi camino, porque de repente hoy es la primera vez que se conectan a alguna de mis clases. Mi nombre es Alexandra Castrillón Gómez. Me encuentran principalmente en Instagram como @acastrillón. Soy de profesión ingeniera de sistemas, aunque adelanté estudios en hermenéutica literaria porque siempre tuve clarísimo que lo que yo quería era ser escritora. Y durante más de 20 años trabajé en mercadeo. Trabajé en agencias de publicidad, del grupo DDB, del grupo BBDO. Trabajé también como directora comercial de Twitter en Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Y trabajé en la agencia de influencer marketing más grande de Latinoamérica como directora de gerencia, como directora de desarrollo de proyectos desde la oficina de Miami para todas las oficinas regionales de la compañía. Así que mi vida, antes de dedicarme por completo a ser escritora, estaba completamente relacionada con el mercadeo. Y eso me permitió, cuando decidí lanzar mi primera novela, voy a aprovechar para mostrárselas por acá, se llama Me muero por vivir. Cuando lancé Me muero por vivir, que fue en noviembre de 2019, yo tenía claro que necesitaba tener una estrategia clara de mercadeo y que ese era el camino que podía seguir aprovechando todo lo que hoy en día nos ofrece la tecnología para llegar a los lectores. Así que para mí hablar de mercado es algo súper natural y por eso hoy quiero aprovechar para compartirles un poco de todo lo que ha sido esta experiencia. Y en este camino, efectivamente, he tenido la oportunidad de participar en muchas ferias del libro en Colombia, que es de donde soy, en México, en Estados Unidos, de forma virtual en distintos espacios y países, de construir una comunidad de lectores que me acompañan en mis diferentes etapas y proyectos, en cada una de las presentaciones de mis libros, en las actividades que realizo, pero también la enorme posibilidad, el orgullo enorme de construir también una comunidad de autores de éxito, donde hoy ya más de 400 personas han tomado mis cursos o hacen parte directamente del programa Autor de Éxito, que a la fecha, en 2 promociones, ya tiene 225 alumnos. Y bueno, el año pasado, que comencé con Autor de Éxito, con mis primeros 60 alumnos de Autor de Éxito, pues llegamos hasta este momento a tener 35 primeros libros publicados por este grupo, libros maravillosos de ficción, de no ficción, de poesía, libros infantiles, libros que han transformado de una manera muy bonita a cada uno de sus autores
pero también a los lectores a quienes han llegado y bueno, que me hacen sentir súper orgullosa del camino que cada uno de ellos y de ellas está recorriendo. Así que este es un poco como de lo que es y ha sido mi proceso. He sido galardonada en 2 oportunidades con el Premio Isabel Allende de International Latin Book Awards en 2021 y 2022 con mis 2 primeras novelas, Me muero por vivir y Detrás de mi nombre. International Latino Book Awards es el reconocimiento más importante a los escritores latinos en Estados Unidos y mis libros se han posicionado en la lista de más vendidos en Amazon prácticamente todos los meses, pero también en otras plataformas. Por ejemplo, la imagen que ven a la derecha es de una tienda online de libros en Colombia que se llama Books, donde también Me muero por vivir ha sido parte de los más vendidos. Y bueno, hoy en día tengo 6 libros publicados, 3 novelas, Me muero por vivir, Detrás de mi nombre y Entre redes, y 3 libros de cuentos, una sola línea, volumen 1 y volumen 2, y Unos minutos de amnesia, que mis primeros 5 libros fueron autopublicados y Unos minutos de amnesia, que es el libro que estoy presentando como novedad este año, fue publicado por la editorial Sílaba de Colombia. Así que ha sido un camino muy lindo, muy interesante. Ya tengo una 4ª novela en proceso editorial. Estoy escribiendo mi 5ª novela y avanzando con mucho entusiasmo, con mucha humildad, pero también con mucho orgullo en este camino. Y bueno, quiero contarte un poco cómo ha sido en términos de resultados lo que he trabajado, aunque todavía no tengo las cifras de ventas de Unos minutos de amnesia. Si tú no lo sabes, cuando autopublicamos, nosotros tenemos acceso en tiempo real, permanente, a las cifras de ventas, tanto si autopublicamos en Amazon, como si tenemos una cadena de distribución, como si vendemos el libro de forma directa, porque pues son datos que tenemos directos. Con una editorial realmente vamos a tener datos de ventas un año después. Entonces todavía no tengo las cifras de Unos minutos de amnesia, que salió el 20 de abril de este año en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pero bueno, acá te puedo contar un poco sobre mis otros libros. Mi primera publicación fue Me muero por vivir en noviembre de 2019. Desde entonces he vendido más de 19.000 libros, tanto en versión digital como pasta blanda, como tapadura, y la forma en la que se distribuyen estas ventas es principalmente a través de Amazon. En este canal vendo el 55% o he vendido el 55% de mis libros. En segundo lugar, el canal directo, que es cuando las personas me compran a mí o cuando yo estoy, digamos, en una feria, pero de forma directa. Entonces, ese lo considero el canal directo. Tengo también distribuidores en México y en Colombia. Soy colombiana, por ejemplo, en este momento estoy en Colombia, pero mi lugar de residencia en los últimos años es México, así que en México también tengo distribución. Y adicionalmente vendo mis libros a través de 2 plataformas de impresión bajo demanda. Una es Bibliomanager. Bibliomanager es una plataforma que se enfoca principalmente en países de Latinoamérica, como México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y en Ingram Spark, que es el principal proveedor de las librerías y bibliotecas en Estados Unidos. De hecho, Ingram Spark eligió el año pasado mi novela Me muero por vivir como uno de los 10 libros recomendados para el mes de la herencia hispana. Este es un mes que va del 15 de septiembre al 15 de octubre y Me muero por vivir era el único libro escrito en español que estaba en esta lista. Entonces, eso me ha permitido también que mis libros se vendan en las librerías independientes de Estados Unidos y que estén en algunas bibliotecas de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver un poco por acá qué mensajes me han dejado. Voy a dejar de compartir para leer sus mensajes. Vamos a ver. Bueno, por acá dice, me voy a remitir al último que había leído. Dice por acá, Hilda, igual que Jorge. Ah, bueno, no, perdón, ese ya lo había leído. Bueno, dice por acá Maite, creo que me pongo objetivos pequeños, pero estoy sin rendirme. Genial, así me encanta. Gabriel nos dice que justamente la plataforma por la que no vende, que yo le preguntaba cuál era, es por Amazon Kindle. Y voy a remitirme al comentario que hacía Gabriel, donde él decía que las personas eran reacias a comprar en esta plataforma. Muchas veces, como somos autores latinoamericanos, pensamos que necesitamos evangelizar a las personas de nuestro país. Entonces yo estoy en Colombia, vivo en Colombia y quiero evangelizar a toda la gente para que compren los libros en Amazon o para que los compren en Kindle. Y la realidad es que ahí estamos haciendo un esfuerzo muy grande
por cambiar un comportamiento que todavía en nuestros países de Latinoamérica no está arraigado. El verdadero potencial que tenemos, y lo veo yo con las ventas de mis libros, que mi principal canal es Amazon, no es necesariamente que las personas de Colombia, por ejemplo, en mi caso, compren sus libros en Amazon. El verdadero potencial es yo vender mis libros al público que habla español en Estados Unidos. Más de 80 personas, 80 millones de personas hablan español en Estados Unidos. Estas personas compran libros en Amazon, estas personas ya usan el Kindle, ya leen libros digitales. Entonces, el esfuerzo que yo hago no es para que las personas que viven en Medellín, Colombia, compren sus libros en Kindle. Obviamente que sí, hablo del tema y los invito, intento enseñarles un poco, etcétera. Pero el verdadero potencial no está en que tus lectores de Chile compren tus libros en Kindle, no está en que tus lectores de Ecuador compren el libro en Kindle, o tus lectores en Panamá, o en República Dominicana, o en el país que estés. Tu verdadero potencial es que los lectores de Estados Unidos, el público hispano de Estados Unidos, compre tus libros en Amazon. Entonces, cuando pienses en las posibilidades que te ofrece Amazon, no te limites geográficamente a tu país. A veces la gente me dice, es que traer un libro de Amazon a Colombia es súper caro, pero es que tú no necesitas que tus lectores de Colombia traigan el libro desde Amazon. Lo puedes vender directamente tú o lo puedes vender en tu país a través de distribuidores. El gran objetivo, el gran potencial es que las personas de Estados Unidos que hablan español compren tu libro. Y ahí, de nuevo, por ejemplo, como esto que les contaba de Ingram Spark, hay un montón de posibilidades, hay muchos eventos de la herencia hispana. A mí me han invitado de universidades de Estados Unidos que hacen clubes de lectura sobre mis libros. Justamente la semana pasada me escribió una chica que tiene un club de lectura en Washington y me dijo, estamos leyendo dos de tus novelas en simultánea. Entonces, ahí es donde está el mercado, ahí es donde están las posibilidades. Y espero que cuando yo te diga eso, tú pienses como, boom, ¿qué es esto? Nadie me lo había dicho, no me lo había imaginado. Yo aquí intentando convencer a la gente de Uruguay a que compre mis libros en Kindle. No, piensa en todo lo que hay más allá de la limitación geográfica, porque hoy en día esa limitación geográfica no existe. Las personas que pueden leer tu libro viviendo en Estados Unidos y hablando español, pues son muchísimas. Bueno, vamos a ver qué más dicen por acá. Mauricio dice, ¿puedo publicar en otra plataforma mi libro? Mauricio, por supuesto. Tu libro digital lo puedes publicar, por ejemplo, en Apple Books, en Google Books. Tendrías que revisar cuáles de esas plataformas realmente son relevantes para tu lector ideal, pero ten en cuenta que cada plataforma en la que tú estés tienes que hacerle un esfuerzo de mercadeo. Entonces yo realmente lo que he aprendido y lo que he visto es que prefiero enfocarme en Amazon, en trabajar toda la estrategia en Amazon, porque este esfuerzo pues rinde como mejores frutos que estar distribuyendo mi tiempo y mi energía en distintas plataformas. Ahora bien, tu libro impreso, además de venderlo en Amazon, que lo puedes tener en versión tapa blanda y tapa dura, tú lo puedes imprimir localmente en tu país, vender de forma directa o vender a través de distribuidores. Entonces sí, tu libro puede estar en diferentes plataformas, puede estar en Bibliomanager, como lo acabo de mencionar, o puede estar inclusive también en Ingram Spark. Dice Maite, es verdad, de hecho son hasta formatos repetidos. Gustavo dice, estoy listo para mi segundo libro. Bueno, por acá Jorge decía, qué maravilla, felicidades, gracias, gracias Jorge. Bueno, hay varias personas están diciendo que casi no me escuchan, pero otras dicen que me están escuchando perfectamente. Entonces tengo por acá mis dudas. César dice, ¿qué opinas de Draft to Digital para publicar? César, es una buena alternativa si tú quieres que este agregador, Draft Digital es un agregador, ponga tu libro en muchas plataformas. Pero de nuevo, solo si estás en capacidad de hacer esfuerzos de mercadeo en todas esas plataformas va a valer la pena. El hecho de que tú subas el libro a 80 plataformas diferentes, pero no hagas nada, no te va a traer ningún beneficio. Entonces, además, vas a perder un porcentaje de las ganancias, porque Draft Digital, al ser un intermediario, al ser un agregador, pues se queda con un porcentaje. Entonces, piensa realmente qué es lo que te conviene. Si tú quieres estar en todas, en muchas, ¿qué beneficio te trae eso? O si de repente es mejor concentrarte solamente en una o dos para que realmente puedas hacer unos esfuerzos enfocados. Bueno, Ana María dice que hermoso, te felicito. Yo tengo ya un libro en Amazon también. Muchas gracias. Dice Jorge, ¿cómo vender en tu propio país sin Amazon autopublicado en el caso de México? Bueno, Jorge, por ejemplo, yo en México, que es donde resido realmente, imprimo mis libros. Imprimo mis libros con una empresa de impresión digital que me permite imprimir desde pequeñas cantidades
Inclusive normalmente lo que hago es que les hago pedidos más o menos de 50 copias, que es una cantidad que veo que el costo por unidad es bastante bajo, manejable. De hecho, una novela como Me muero por vivir, lo voy a decir en pesos mexicanos, me sale como en unos 80 pesos, un libro de 366 páginas, y luego yo lo vendo a 300 pesos, bien sea de manera directa, que me lo compren a mí, o a través de distribuidores. He trabajado con distribuidores tanto para librerías como para estar en ferias del libro. Entonces, esa es una alternativa. No necesitas imprimir 4.000 copias, llenar toda una habitación de tu casa o tener un depósito donde ponerlos, sino que puedes estar imprimiendo lotes pequeños e ir vendiéndolos en la medida que e ir reimprimiendo en la medida que los vas vendiendo. Entonces, esa es la forma en la que yo he manejado. Javier pregunta, ¿qué tal resulta traducir para vender en Estados Unidos al público de habla inglesa? Javier, es muy bueno, obviamente, porque el público es muy grande, el potencial es enorme, pero de nuevo, no basta con que tú traduzcas y subas el libro a una plataforma. ¿Cuál va a ser tu estrategia de mercadeo? ¿Cómo vas a llegar a esos lectores? ¿Qué vas a hacer para que las personas que hablan inglés sepan que tu libro existe, se interesen por él, lo compren, lo lean y lo recomienden? Entonces, hacer más sin tener una estrategia de ventas, al final es hacer menos, porque estás gastando tiempo, energía, recursos que tal vez te podrían servir más para enfocarte en un canal inicial o en un tipo de actividad inicialmente y después sí ir creciendo. Bueno, Gabriel, dice en ese orden de ideas que nos recomiendas para atender ese mercado y para llegar a ese público, ya vamos a hablar. César dice, ¿cuántos libros debes vender para estar en la lista de los más vendidos? César, depende 100% de la categoría en la que está tu libro. Hay categorías que son muy competidas, por ejemplo, literatura y ficción en español, en términos generales está súper competido, mientras que puede ser que haya otras categorías, voy a decir, por ejemplo, ecología para niños de 3 a 5 años, pues es una categoría menos competida. Entonces no hay una cifra, depende también de qué otros libros se están vendiendo en el momento, si en ese momento hay un lanzamiento de otro libro, entonces se está intentando competir con ese libro, no hay una cifra realmente. Hay personas que logran llegar al número 1 vendiendo 5 libros diarios. Hay personas que para llegar al número 1 necesitan vender 500 libros diarios. Entonces va a depender de muchas estrategias. Bueno, voy a leer por acá las últimas preguntas para que podamos avanzar. Jorge me pregunta si lo entregas por mensajería. Efectivamente, Jorge, despacho los libros por mensajería o inclusive a veces las personas los recogen en mi domicilio o digamos que si estamos en una zona cercana se los entrego también. Ángela dice, saludos desde Colombia. Para un lanzamiento es mejor utilizar Amazon KDP Select para mejorar las ventas. Mira, Ángela, yo he tenido siempre mis libros en KDP Select, a excepción de una sola línea porque lo tengo gratis, entonces al estar gratis ya no puede estar en KDP Select. Y en febrero de este año llegué a las 100.000 páginas leídas en KDP. ¿Qué significa eso? Para quienes no lo sepan, cuando alguien tiene una suscripción a Kindle Unlimited, que es como cuando alguien tiene una suscripción a Netflix y lee libros que están suscritos en KDP Select, que salen con el logo de Kindle Unlimited en Amazon, esa persona no tiene que pagar por ese libro porque ya pagó su suscripción, ya pagó sus $10 de suscripción. Pero nosotros como autores recibimos un pequeño porcentaje de esa gran bolsa de dinero por cada página leída. Entonces, digamos en mi caso, ya llegué a las primeras 100.000 páginas leídas en febrero de este año y efectivamente pues todo eso se ha traducido en dinero adicional que llega. Gabriel dice, también está la opción de comprarlos en Amazon a precio de autor. ¿Lo has hecho? Gabriel, lo he hecho únicamente cuando vivía en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el costo de imprimir en Estados Unidos por fuera de Amazon no se compensaba con el costo de imprimir dentro de Amazon. Por ejemplo, de nuevo voy a remitirme a Me muero por vivir, que es mi libro más corto, 366 páginas. Imprimir en Amazon cuesta más o menos $3.50 la copia de autor, luego hay que pagar el envío. Entonces, si tú estás en México, si estás en Colombia, si estás en Chile, si estás en Argentina, pagar en dólares y luego enviar a tu país, pues va a ser más costoso a que encuentres un proveedor local en tu país que te va a dar un mejor precio, que no vas a tener que pagar el costo de envío desde Estados Unidos. Entonces, si es viable, como les digo, lo hice específicamente cuando vivía en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, tengo algunas de mis alumnas que viven en Costa Rica, particularmente, allí es donde lo he visto, que me dicen que les sale mejor imprimir en Estados Unidos y mandarlos desde allí que imprimir en Costa Rica. Y bueno, ¿todo esto para qué? Para contarte algo. Y es que
llegar a los lectores después de escribir y publicar un gran libro es la mejor forma de cumplir con tu propósito como escritor o escritora. Quiero pensar que cuando escribiste un libro y cuando lo publicaste, lo hiciste porque querías impactar la vida de otras personas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de lograrlo? Pues que efectivamente tú vendas muchos libros, no que vendas uno, sino que vendas muchísimos. Y por eso te voy a hablar de 4 aspectos fundamentales. ¿Quién es tu lector ideal? ¿Cómo puedes crear una comunidad de lectores? ¿Cómo atraes personas a esa comunidad? ¿Y cómo puedo ayudarte a desarrollar todo esto? Y antes de avanzar, quiero hablar de 2 principios fundamentales que los hablé en mucho detalle en el desafío de escritor-autor y por eso no voy a entrar en tanto detalle en esta oportunidad, y es que el mercadeo es necesario y es tu responsabilidad como escritor o como escritora, y que vender es servir. Estos son los 2 principios. Si solamente te vas a acordar de 2 cosas después de esta clase, quiero que sean esas. Primero, tú eres la persona llamada a hablar de tu libro. Aún el día que te publique la editorial más grande del mundo, si es que ese es tu sueño, vas a necesitar hablar de tu libro, vas a necesitar explicarlo, vas a necesitar contarlo, vas a necesitar que la gente sienta esa pasión que tú tienes por tu libro, que los lectores la sientan. El mercadeo siempre va a ser tu responsabilidad, inclusive, de nuevo, con la casa editorial más grande detrás. Si esa casa editorial no ve que tú impulsas las ventas, vas a los eventos, haces presentaciones, firmas libros, conectas con los lectores, pues rápidamente te va a ir dejando allá, en el último lugar. ¿Por qué? Porque va a haber otro escritor, otra escritora, que sí va a estar ahí, pendiente, preguntando, diciendo, hablando. Es más, como les contaba, yo mi último libro lo publiqué con una editorial. Esta editorial estuvo este fin de semana en un evento acá en Medellín, en un centro comercial que había una feria de libro. Todos los días del evento yo pasé por el stand, saludé a las libreras que estaban ahí atendiendo, les llevé un regalito, les llevé separadores de libros, me quedé un tiempo esperando a que llegaran lectores para hablarles de mi libro, para firmar libros. ¿Y qué me dijeron cuando me despedí el último día? No pude estar el último día, pero el penúltimo día, cuando les dije ya mañana no puedo venir. Me dijeron, ojalá todos los autores fueran como tú. La mayoría publican su libro y nunca más los volvemos a ver. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hay una oportunidad de vender un libro, ellas me tienen a mí en su top of mind. Ellas le hablan a los lectores de mi libro, ellas promueven que mi libro se venda, porque saben que yo estoy ahí, que estoy pendiente, que estoy presente. Entonces, siempre es tu responsabilidad. Pero además, cuando tú estás vendiendo tu libro, cada vez que alguien toma este libro, cada vez que alguien lee este libro, lo que yo estoy haciendo es sirviéndole a esta persona. Le estoy entregando entretenimiento, le estoy entregando inspiración, le estoy entregando curiosidad, le estoy ayudando a ver el mundo de una forma distinta. Así que yo siento que cada vez que alguien compra mis libros, que cada una de esas casi 20.000 personas que han comprado mis libros, yo estoy sirviéndolos. Y eso hace que me sienta tranquila, feliz, cómoda, expansiva en todo mi derecho, si es que el término cabe, de vender mis libros, porque yo estoy haciendo un servicio al mundo a través de mis libros. Si tú escribes tu libro de crecimiento personal, tu libro le está brindando un servicio a esa persona, a ese que tal vez necesitaba escuchar esas palabras, conocer tu historia, sentir que no estás solo en el mundo. Entonces, ¿cómo puedes negarle a los demás ese servicio, ese talento que tú tienes simplemente porque a ti te da vergüenza hablar de tu libro? Y eres la persona que está llamada a hablar de tu libro. Porque finalmente el mercadeo es esta capacidad que tenemos de conectar a los consumidores, que en nuestro caso son lectores, con las marcas, que somos nosotros los autores, para ofrecerles el producto ideal, para ofrecerles un libro. Antes te conté que durante más de 20 años trabajé en mercadeo, hablando de mercadeo de marcas que ni siquiera tienen a veces un propósito noble. Y tú tienes un propósito noble, tienes el propósito noble de llegar con un mensaje a las personas, de entregarles un libro que puede cambiarles la vida, un libro que puede hacer que se alegren en un momento de tristeza, un libro que puede tocarles el alma con tus palabras si escribes poesía. Así que eres esa persona que está llevando un mensaje y por lo tanto tu libro merece llegar a esos lectores, porque tú escribiste un gran libro y por lo tanto mereces grandes lectores. Entonces, espero que te sientas cada vez más inspirado, inspirada, cómoda, cómoda de hablar de tu libro, de vender tu libro, de desear, de anhelar, de hacer, de actuar para que tu libro se venza. Y bueno, vamos a hablar del primer principio. Al comienzo te dije, vamos a hablar de 3 principios, vamos a hablar de 3 estrategias.
Y la primera estrategia tiene que ver con identificar quién es tu lector o lectora ideal. Y para eso quiero que hagamos este pequeño ejercicio. ¿Cuáles de estos libros has leído y disfrutado? A ver, cuéntenme acá en el chat. 50 sombras de Grey, Crepúsculo, El Código Da Vinci, Los Juegos del Hambre, Harry Potter. No hablemos de los que vieron las películas porque todos estos tienen películas. ¿Cuáles de estos libros tú has leído y disfrutado? Vamos a ver qué me dicen en el chat. Voy a dejarlos en la pantalla para que puedan ver por acá los títulos. Bueno, vamos a ver. Dice Jorge que El Código Da Vinci. Angie dice Harry Potter. Andrés Cardona dice que ninguno. Gabriel dice que ninguno. Muy bien, vamos a ver quién más se anima a responder. Maite dice que Crepúsculo. Ana María Velasco dice ninguno. Hilda dice El Código Da Vinci. David dice que dos, el de Harry Potter y el del código. Silvia dice que dos de ellos. Maite dice Las sombras de Grey. Bueno, fíjense en estos 5 libros que todos conocemos, aunque no los hayamos leído. Seguramente en algún momento los hemos escuchado. Lady dice ninguno, Arquímedes dice ninguno, Nancy dice ninguno, César dice ninguno. Loreto dice, los leí todos y los amo, me encanta. Samsung, bueno, no sé tu nombre, dice ninguno. Ok. Silvia dice, casi todos tienen películas. Silvia, todos tienen películas, los 5 tienen películas. ¿Saben por qué los 5 tienen películas? Estos son los 5 libros más leídos, perdón, no más leídos, más vendidos en el siglo XXI. A partir del año 2000, estos son los 5 libros que más copias han vendido. Quise remitirme a estos, a los últimos años, a los últimos 24 años. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el libro más vendido en la historia de la humanidad? Pues nos van a decir que es la Biblia, que es el Quijote, que es el libro del arte de la guerra, pero hablemos de estos libros. Libros más vendidos a partir del año 2000. ¿Y saben qué? 50 sombras de Grey ha vendido 150 millones de copias. Crepúsculo ha vendido 100 millones. El Código Da Vinci ha vendido 80 millones. Los Juegos del Hambre, 65 millones. Y Harry Potter también 65 millones de copias. Harry Potter específicamente, eso me llamó mucho la atención, el tomo número 5, que es La Orden del Fénix. Y fíjense en sus respuestas. Muchos de ustedes no han leído ninguno de estos libros o solamente han leído uno. Yo, personalmente, veamos, he leído 2. Y a veces queremos pensar que nuestro libro, que mi libro, voy a mostrarles detrás de mi nombre que no se los he mostrado, que mi libro, detrás de mi nombre, es un libro para todo el mundo. No, es que mi libro es tan bueno que mi libro es para todo el mundo. No, es que yo escribí una historia tan espectacular que es para todo el mundo. No, es que mi libro de crecimiento personal cambia la vida de todo el mundo. Y entonces pensamos que como mi libro es para todo el mundo, pues mi lector ideal es todo el mundo. Y ni siquiera el libro más vendido del siglo XXI, que es 50 sombras de Grey, lo ha leído todo el mundo. Todo el mundo son 8.000 millones de personas. Y 50 sombras de Grey lo han comprado 150 millones. Ni siquiera la población de Estados Unidos completa se ha leído 50 sombras de Grey. Y es el libro más vendido del siglo XXI. Y tú piensas que tu libro es para todo el mundo. Es más, aún si hubiera puesto el ejemplo de la Biblia no es para todo el mundo, no es para toda la humanidad, es para unas personas en específico. Así que por eso quiero invitarte y por eso el primer paso es que tú pienses quién es la persona que más necesita o que más disfrutaría de leer tu libro. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese lector ideal? ¿Quién es esa lectora ideal? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Tú quieres que tu libro lo lea todo el mundo y nunca ni siquiera te has preguntado quién es esa única persona a quien tú podrías llegar a cambiarle la vida con tu libro. Y quiero que mientras me escuchas vayas pensando en tu libro, o si tienes varios, pues que pienses en el vídeo. Y voy a leerles por acá sus últimos comentarios. Dice Silvia, vi sus películas. Y Gabriel dice, tienen películas porque como libros son fatales. Fíjate, Gabriel, a ti te parecen fatales, pero posiblemente a esos 150 millones de personas que compraron 50 sombras de Grey, posiblemente a 140 millones les pareció que era muy buen libro y que era el mejor libro. ¿Por qué? Porque tú no eres el lector ideal de ese libro. Esos otros 140 millones de personas posiblemente sí. Dice Ana María, qué interesante las películas y las vi.
Silvester dice, mi novela es para jóvenes y personas de mi edad. Vamos a empezar a hablar un poquitito más sobre eso. Maite dice que buena clase, Ale, gracias Maite por estar acá. Jorge, totalmente de acuerdo contigo. Humberto dice, tengo 3 terminados desde hace un año. ¿Qué hago para que funcione? Todo pasa por la inversión de inicio, que no la tengo, porque ya invertí en el primero y el resultado me bajó. Sigo escribiendo porque es lo que me gusta y me apasiona y me libera. Mira, Humberto, yo te diría que concéntrate en despegar las ventas de ese primer libro. ¿Por qué? Porque en la medida en que tu primer libro tiene inercia, estás generando ventas, estás construyendo lectores. Primero, vas a recibir dinero que te va a permitir seguir invirtiendo en los demás. Segundo, te va a dar motivación para que tú sigas trabajando y sigas sintiendo la maravilla que es pues llegar y conectar con tus lectores. Pero además te va a permitir que esa comunidad que estás creando va a querer leer el segundo, va a querer leer el tercero, va a querer leer el cuarto y todos los que vengan. Maite dice, alguien que se siente prisionero o prisionera y que quiere liberarse. Es su lector ideal. David Saldarriaga, coach, dice, jóvenes adultos que han tenido una infancia fuerte, madres y padres, que no terminan de entender a sus hijos. Fíjense qué interesante cómo ya acá él nos está dando como unas pistas mucho más concretas. Y en esta frase hay 2 palabras resaltadas, necesita y disfrutaría. ¿Por qué? Porque normalmente los libros de no ficción, como los libros de crecimiento personal, los libros educativos, eh, cubren una necesidad. Yo leo un libro de finanzas porque tengo una necesidad. Yo leo un libro de crecimiento personal porque tengo una necesidad. Sin embargo, cuando hablamos de ficción y poesía, normalmente está más relacionado con el entretenimiento, con disfrutar, con vivir un momento agradable. Entonces, dependiendo de si tu libro es de ficción o no ficción, piensa quién es esa persona que más necesita o disfrutaría de leer tu libro, así como este señor que está acá leyendo en ese Kindle completamente feliz de lo que está pasando. ¿Y cómo puedes tú llegar a quién es tu lector o lectora ideal? Muchas veces empezamos con la demografía. Entonces decimos, bueno, mi libro es para jóvenes de mi edad, ¿cierto? Entonces estoy hablando de aspectos demográficos, rangos de edades, ciudades, géneros, todos esos son aspectos demográficos. Sin embargo, lo importante es que vayamos un paso más allá. ¿Qué tipo de comportamientos tienen estas personas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus valores? Porque de esta manera podemos ir achicando. Y cuando hables de tu lector ideal, entre más específico, entre más pequeño, es mucho, mucho mejor. Tú no quieres venderle a todo el mundo. Tú quieres venderle a 50.000 personas que son muy específicas. No quieres venderle a 8.000 millones de personas, quieres venderle a 50.000. Y tal vez para venderle a 50.000 lo que necesitas es primero venderle a 100. Entonces empieza a pensar en términos muy específicos quién es ese lector o lector ideal. Por ejemplo, este es mi lector ideal. Mis lectoras ideales son mujeres mayores de 30 años que tienen una mentalidad abierta. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? A ver, cualquiera tiene mentalidad abierta. No, no, porque en mis novelas hay poliamor y resulta que hay ciertas personas que eso les parece terrible, fatal, que lo juzgan y que no les parece que está bien. Entonces, esas personas no son mi lector ideal. Si alguien que lee una historia de una mujer mayor que se enamora de un hombre menor se escandaliza, no es mi lector ideal. También es mi lectora ideal esas mujeres a las que les gusta viajar. ¿Por qué? Porque todas mis novelas involucran viajes, porque en todas mis novelas yo llevo a mis lectoras a distintos destinos, me gusta llevarlas a destinos a veces exóticos, a veces más cercanos, y sé que si les gusta viajar van a disfrutar de que yo en mis novelas les pasee por todos esos lugares. Mi lector ideal es alguien que disfruta de las historias con giros dramáticos, es decir, historias donde hay acción. Mis novelas, si bien tienen mucha reflexión, son principalmente de acción, porque es el tipo de libros que a mí me gusta leer, entonces es el tipo de libros que yo escribo. Entonces, a alguien que le molesta que pasen muchas cosas y que hoy está acá y que piensa que todo esto va a pasar acá y que de repente yo lo llevo para el otro lado y le pasa otra cosa y lo llevo para el otro lado y le pasa otra cosa y giros dramáticos todo el tiempo. Si a alguien no le gusta ese tipo de libros, pues no va a disfrutar mis libros. Por lo tanto, no eres mi lector ideal. Siempre digo que mis lectores ideales son personas inteligentes. Y ustedes dirán, pues, qué discriminación, ¿cómo así que inteligentes? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque particularmente, por ejemplo, en los cuentos, hay mucha parte de la historia que no está explícita, que está implícita y que se necesita un lector muy atento, un lector que va
fijándose en todas las claves que yo le voy dejando para entender lo que está pasando en la historia. Entonces, mi lectora ideal es una mujer mayor de 30 años con mentalidad abierta, a la que le gusta viajar, disfrutar las historias con giros dramáticos y que es inteligente porque todas esas pistas que yo le voy dejando las va cogiendo y va armando su propia historia y va teniendo esa otra mitad de la historia que yo no le estoy contando. Y también siento que mis lectoras son mujeres rebeldes. Entonces, esa es mi lectora ideal. ¿Esto qué me permite a mí? Me permite enfocar mi comunicación, me permite enfocar mi estilo, me permite también, cuando hago presentaciones, saber a quién me estoy dirigiendo. Obviamente que tengo lectores hombres, que tengo lectores más jóvenes, que tengo lectores que son personas mucho más conservadoras, por supuesto que sí. No significa que tú vas a excluir a todos los demás y que vas a poner un aviso que dice, aviso, si tú no eres así, no compres este libro. Obvio que no. Muchas otras personas van a disfrutar tu libro, aunque no sean parte de tu lector ideal. Pero tener un lector ideal te ayuda a ti, como autor, a enfocar tu comunicación, a enfocar tus esfuerzos, a saber a quién le vas a hablar y de qué le vas a hablar. Entonces, quiero que me cuenten por acá en el chat, quienes no lo hayan hecho, quién es tu lector ideal. ¿Quién es esa persona que más disfrutaría o que más necesita leer tu libro? Bueno, por acá dice Arquímedes. En un principio pensaba que mis textos no le interesaban a nadie. Después de utilizar Facebook Ads, cuando la gente compartía mis cuentos, me animé a seguir escribiendo mi testimonio. Arquímedes, qué interesante esto que dices, porque también esa es una creencia que tenemos. ¿A quién le va a interesar esto que yo estoy hablando? ¿A quién le va a interesar la historia de mi vida? ¿A quién le va a interesar mi poesía? Y la verdad es que, de nuevo, la gran ventaja de que seamos 8.000 millones de personas es que seguramente hay alguien, y más de uno, a quien le puede interesar tu libro. Silvia dice, mi novela, Encontrar tu amor ideal. Gustavo dice, mi lector ideal es un amante de los árboles. Pues esto me encanta. Loreto dice, jóvenes que les guste la fantasía, la lectura rápida y la magia. Maite dice, son mujeres sobre 35 que quieran cambiar su vida, que cuestionen críticamente la realidad. Fantástico. Bueno, y quienes todavía no han hecho el ejercicio, les queda de tarea. ¿Quién es tu lector o lectora ideal? Empieza a darle vueltas, empieza a pensarlo, empieza a validarlo. Imagínate quién es esa persona. A veces ese lector ideal eres tú mismo o una versión de ti mismo. Por ejemplo, la versión de ti mismo hace 10 años. Tú estás escribiendo un libro de desarrollo personal y dices, ojalá a mí alguien me hubiera hecho esto hace 10 años. Eso es válido también, que tú digas como, bueno, soy yo. O hay otras personas, me he encontrado con personas que dicen, mi lector ideal es mi hija, porque yo quiero dejar estas enseñanzas. Entonces, de esa forma también lo puedes hacer. Bueno, vamos a ver, por acá dice, veamos, creo que me salieron como muchos mensajes repentinamente. Guillermo dice, amantes de la historia y ciencias sociales. Silvester dice, mi novela se materializó en mi vida. Andrés, mi lector ideal son mujeres cabeza de hogar, esposas de policías, víctimas de violencia en cualquiera de sus presentaciones, en especial la violencia económica y psicológica. Fíjense qué tan específico y qué tan bonito tenerlo muy, muy acotado. Samson dice, mi lector ideal es el que le guste el amor pasional y el suspenso. Humberto, lectura sencilla y entretenida. César, en mi caso escribo sobre cómo superar la ansiedad y cómo regular las emociones, cómo le hago para encontrar la edad y ligar si eso pasa a cualquier edad o en muchos lugares. Fíjate, César, que por ejemplo tu tema, que es la ansiedad, es un tema que es transversal demográficamente, ¿cierto? Hay niños de 3 años, de 5, de 7 años que tienen ansiedad, hay personas de 85 años que tienen ansiedad y en la mitad todos. Y tenemos ansiedad desde los que viven en Alaska hasta los que viven en el sur de Chile. Pero ¿qué pasa? Que tú, si dices, es que mi libro que habla de la ansiedad le sirve a todo el mundo, vas a tener muchas dificultades, tanto para escribir el libro como para comunicarlo. ¿Por qué? Porque si tu libro sobre la ansiedad va a chicos de 7 a 9 años, es un libro muy distinto a si tu libro sobre la ansiedad va a personas mayores de 80 años. Por los ejemplos que utilizas, por el lenguaje que usas, si el libro es ilustrado o no, de hecho, qué tan largo o qué tan corto es tu libro. Entonces, fíjate que en ese caso, cuando tú lo acotas, también te ayuda en el proceso de escritura y después te ayuda en el proceso de comunicación. Y el lugar geográfico también te puede permitir decir, bueno, aunque estas personas mayores de 80 años a quienes les voy a hablar de ansiedad están en todo el mundo, yo voy a concentrarme inicialmente en los hispanos en Estados Unidos porque me he dado cuenta que hay unas circunstancias y en los lectores de mi país, simplemente por cuestiones prácticas.
Silvester dice, para mí los soñadores. Jorge dice, mi lector es un amante de las historias románticas, pero con cierto grado de suspenso. Angie dice, mujeres sobre 35 años que les gusten los viajes, de mente abierta. Mira, Angie, por ejemplo, quienes compren tus libros, les podemos recomendar que compren mis libros y viceversa. Deiner dice, mi lector ideal es amante de lo paranormal, de la fantasía y las historias muy rápidas. Me encanta. Nancy, jóvenes positivos que quieran crecer cada día y que quieran tener cosas buenas en la mente. Jóvenes que quieran algo diferente y bueno. Hilda, mujeres y hombres entre 30 y 60 que buscan conectarse consigo mismos. Maite dice, alguien rebelde. Ahí coincidimos. Gabriel. ¿Te gusta sentarte con amigos o conocidos a echar carreta, contar anécdotas en un ambiente relajado, amigable, divertido y conmovedor? Si eso te gusta, eres mi lector ideal. Bueno, yo pensé que me ibas a preguntar a mí. Gracias, Gabriel. Sí. Ángela dice, mi libro es como mensajes para niños. Y Javier dice, mi libro es para personas que quieren vencer prejuicios reflexivas que no se dan por vencidas. Arquímedes dice, mi lector ideal serían las personas que buscan la libertad para actuar. ¿Cómo podría enfocarlo? Arquímedes, ¿qué necesidad tienen esas personas? ¿Por qué están buscando esa libertad? ¿Qué es lo que los está atando, encadenando o limitando? Y tal vez ahí vas a encontrar la respuesta. Entonces, ya que hicimos este primer ejercicio de quién es tu lector ideal, ese es el primer gran paso que tú necesitas para vender tu libro. Olvídate de que tu libro es para todo el mundo y concéntrate en que tu libro es para un grupo de personas específica. Y eso lo vamos a usar en el segundo paso. Y el segundo paso es crear una comunidad de lectores. Siempre digo que lo que necesitamos es tener una comunidad que compre, lea y recomiende nuestros libros. Y esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, es algo que vamos construyendo progresivamente. Cuando yo decidí que iba a escribir y publicar mi primera novela en 2019, en mi cuenta de Instagram, que en ese momento era la red que más usaba, sigue siéndolo hoy en día, pues tenía 300 seguidores, normal. Antiguos compañeros de trabajo, compañeras del colegio, de la universidad, mi familia, gente que había conocido en mi vida profesional, donde yo compartía fotografías de mi perro, de mis viajes, de aspectos como muy personales. Pero cuando yo dije, bueno, voy a aprovechar esta plataforma que es Instagram para construir una comunidad de lectores, empecé a crear un contenido relacionado con los libros, que es justamente de lo que te voy a hablar más adelante, pero antes de eso viene una gran pregunta y es ¿en dónde consume contenido tu lector o lectora ideal? Y entonces tú ya sabes que tu libro es para mujeres mayores de 30 años, de mente abierta, a las que les gustan los viajes, como es el caso de mi lectora ideal. Bueno, eso lo sé yo. Entonces, en ese proceso yo empiezo a preguntarme, ¿dónde están esas mujeres? ¿Dónde consumen contenido? ¿Cómo podría yo impactarlas con la información de mis libros? Y en ese momento, cuando decido que esta es mi lectora ideal y me doy cuenta que Instagram en ese momento era la mejor red para llegar a esas mujeres, es cuando yo digo, bueno, esa cuenta personal chiquita con 300 seguidores, voy a empezar a posicionarla como una cuenta de escritora para llegar a esas lectores. Tú necesitas pensar cuál es tu caso. Por ejemplo, puede ser que tu libro impacte mejor a personas profesionales que están buscando ascender en su carrera. Y entonces la red donde está tu lector ideal es LinkedIn. O puede ser que tu libro de fantasía, como nos contaban por acá, que busca jóvenes, esos jóvenes están en este momento principalmente en TikTok. Entonces, TikTok es la red para ti. O tu público objetivo, que son los niños, en una edad en la que todavía no tienen redes sociales, lo cierto es que consumen contenido en YouTube. Entonces YouTube posiblemente sea la red donde tú deberías estar creando contenido, porque de nada sirve que tú estés publicando contenidos en X, si X me refiero a lo que antes era Twitter, si realmente tu lector o lector ideal está en Pinterest. Necesitas encontrar dónde está tu lector o lectora ideal. Y para esto, pues hay muchas herramientas. Puedes encontrar ejemplos de quiénes son tu lector ideal, preguntarles dónde consumen contenido, puedes ver las estadísticas de las redes sociales, puedes empezar a hacer experimentos para ver dónde te funciona mejor. Entonces, ese es el primer paso. En dónde consume contenido tu lector ideal. Y allí vas a encontrar que ese lector ideal consume contenido en las redes sociales, como todas las que acabo de mencionar, pero hay otras posibilidades. También está el hecho de que tú tengas una lista de correos o una página web donde esos lectores puedan conocer un poco más sobre ti, donde puedas enviarles mensajes. También puede ser que tu lector ideal esté en otros canales.
que tu lector utiliza Telegram o WhatsApp, por ejemplo. Tengo una de mis alumnas que me dijo, todo el lanzamiento de mi libro lo hice por WhatsApp, porque yo me di cuenta que mi lector ideal realmente era ahí donde estaba, y era ahí donde podía conectarlo, y era ahí donde podía crear grupos y comunidad. Entonces, cuestionate también eso, no nos quedemos en lo tradicional, puede haber otras formas. E inclusive puede ser que tu lector ideal esté en canales presenciales, por ejemplo, en clubes de lectura o en puntos de encuentro. ¿Qué tal si tu lector ideal, por ejemplo, tengo un alumno que escribió un libro sobre el juego de bridge? ¿Dónde está su lector ideal? Pues está en las salas de juegos, básicamente. Está en los puntos de encuentro de las personas que les gusta este juego. Entonces, ¿dónde está tu lector ideal? ¿Dónde lo puedes encontrar? ¿Dónde podrías llegar a esas personas? Y esto debes cruzarlo también con en dónde te sientes cómodo o cómoda compartiendo contenido. ¿Qué va a pasar? Hay un momento en el que si estos dos universos no coinciden, pues eres tú quien va a tener que adaptarse, ¿cierto? Pero supongamos que tú dices, bueno, mi lector ideal, en mi caso, por ejemplo, mi lectora ideal está en Instagram, mi lectora ideal está en TikTok, mi lectora ideal está en YouTube. Mi lectora ideal está en esas tres redes. Perfecto. Pero ¿dónde me siento yo más cómoda? Personalmente me siento más cómoda en Instagram. Entonces es esa red a la que yo me voy a enfocar. Ahora bien, el ejemplo que daba antes. Si tu lectora ideal está en Pinterest y tú estás publicando contenido en X, lo que antes era Twitter, pues estás hablándole como al vacío. Entonces necesitas empezar a identificar de dónde está tu lector ideal, cómo tú puedes empezar a acercarte, empezar a meterte, empezar a explorar, a aprender, porque no puedes seguir hablándole al vacío, porque no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está tu lector ideal? ¿Dónde te sientes cómodo o cómoda compartiendo contenido? Y acá lo que te recomiendo es que comiences por una sola plataforma. A veces pasa que el día uno dices, bueno, ya, estoy listo, estoy lista, voy a salir al ruedo, voy a crear mis redes sociales y abres absolutamente todas. Y abres Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, que ya nadie lo usa. Abres todas las redes. Y lo siguiente que pasa es que te da parálisis, porque, oh Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llenar de contenido todo eso? O puede ser que el primer día estás así como súper emocionada y creas contenido para todas, pero el segundo día, créeme, ya vas a tener un cansancio y unas pocas ganas de hacer nada, que lo mejor es que te concentres en una sola. Elige una sola. Y si un día sientes que esa ya la tienes súper dominada, que eres el máster perfecto que hace todo muy bien en esa red, pues pasa a la próxima. Pero comienza con una sola plataforma. Una vez sabes cuál es esa sola plataforma, digamos, por ejemplo, Instagram, define el tipo de contenido que te gustaría crear. Entonces tú dices, bueno, voy a empezar por Instagram, pero a mí esto de hacer reels, videos, como que no. Voy a empezar con fotos o voy a empezar con post gráficos, donde ni siquiera se vea mi cara. Entonces, ¿cuál es el tipo de contenido que a ti te gustaría crear? Empieza con ese. ¿Por qué? Porque ese te va a dar confianza, te vas a ir soltando, vas a empezar a compartir, a crear, vas a entender cómo funciona la plataforma y ya después puedes irte expandiendo. Créeme que nadie el primer día se las sabe todas. Créeme que el primer video que cualquiera de nosotros suba va a ser un desastre. Entonces, prefiere fracasar rápidamente. Prefiere hacerlo mal cuando apenas te siguen 5 personas. Y vas a ver que en ese camino vas aprendiendo y el día que ya te siguen 5.000, el día que ya te siguen 10.000, el día que ya te siguen 50.000, tú ya aprendiste. Pero el día que te siguen 5 y tú haces un en vivo y se conectó tu mamá, pues no pasa nada, no pasa nada. Entonces, define cuál es el tipo de contenido que te gustaría crear y empieza a hacerlo. Y paulatinamente empieza a explorar nuevos formatos e intenta usar siempre los más innovadores. ¿Por qué? Porque cada vez que una plataforma lanza un nuevo formato, le va a dar prioridad. Por ejemplo, cuando Instagram lanzó los Reels eran lo que más estaba viendo, lo que más estaba viralizando, por así decirlo. Entonces, tú empiezas con lo que te hace sentir cómodo o cómoda, pero no te niegues a las posibilidades. Ensaya un poquito, aprovecha que tienes poquitos seguidores, que si hiciste unas historias y te salieron horribles, pues no importa, no las va a ver mucha gente, pero es con la práctica, con la acción, que vas a ir mejorando y que paulatinamente vas a poder hacerlo mucho mejor. Voy a devolverme acá para leer sus comentarios, ya que veo que hay varios por acá pendientes, y ya seguimos con lo próximo. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice por acá.
Beatriz dice, buenas noches desde Montreal, gracias por permitirme escuchar, gracias a ti por estar acá. Gustavo dice, en Facebook y WhatsApp, me imagino que se refiere a dónde está su lector ideal. Marlo dice, yo creo una asociación cultural donde tengo encuentros presenciales. Mi público son colegios y universidades, redes literarias en Perú. Me encanta, Marlo, porque es que como que también a veces nos sentimos como limitados u obligados y puede haber muchas opciones. En una oportunidad, por ejemplo, escuché una charla de un escritor que decía que había descubierto que la mejor forma de llegar a su público ideal era tener su libro en los salones de belleza o peluquerías de su ciudad. Entonces él se fue, peluquería a peluquería, diciéndoles, oigan, puedo poner mi libro acá, les dejo 5 copias, vuelvo en un mes a ver si vendieron alguno, ustedes se van a ganar un porcentaje y eso les resultó súper bien. Entonces, ¿dónde está tu lector o lectora ideal? Bueno, dice Beatriz, yo estaría muy bien en WhatsApp e Instagram. Me gustaría conectarme en YouTube. Jorge Nájera dice, me hiciste reír 5 y se conecta mi mamá. Ay, mi mamá siempre se conecta, entonces yo soy muy feliz. Deiner dice, Facebook e Instagram son los que más uso. Perfecto, Deiner. Ahora, ¿está tu lector ideal en esas redes o no? Eso es también la otra parte que tienes que cuestionar. Silvestre dice, me gustaría crear una comunidad, puede ser Instagram y YouTube. Perfecto. Y Jorge dice, hago videos de TikTok, pero nada de mi libro. Crece mi red a 1000 seguidores. Bueno, Jorge, pues de repente ya llegó la hora de empezar a hablar de tu libro porque vender es servir y entre más personas lean tus libros, pues más vas a impactar a otros en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es otro aspecto que deberías empezar a trabajar cuanto antes? Y es crear tu propia base de lectores. A esto me refiero a una base de datos, a una base de suscriptores, porque esta es la mejor forma de construir una relación directa y cercana con ellos. Esto cuando, digamos, en todo mi trabajo en mercadeo, cuando trabajo en las agencias de publicidad, etcétera, es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque las redes sociales, si solo dependemos de las redes sociales, podemos correr muchos riesgos. Por ejemplo, las redes sociales todo el tiempo están cambiando el algoritmo. Y entonces lo que a ti te empieza a funcionar un día ya no funciona porque lo que la red social quiere que hagas es que inviertas dinero. Y si no inviertes dinero, nadie te ve. Entonces se te fue al piso todo lo que habías construido. Un día te pasa que por error haces clic en un correo que te llega que te dice que Facebook va a cerrar tu página y tú así con mucho miedo le haces clic y tan, te hackearon tu cuenta. Perdiste tu cuenta, perdiste tus seguidores, perdiste tu comunidad de lectores. Entonces, la mejor forma de estar un poco más protegidos es tener nuestra propia base de datos de las personas que leen nuestros libros porque eso nos permite enviarles correo electrónico y construir esa relación directa y cercana con ellos. Esto tiene muchas posibilidades. Y el primer paso es que tú pienses qué podrías regalarle a tu lector o lector ideal para que se registre en tu base de datos. Y te voy a invitar a que cuando acabemos la clase, tú vayas a mi página alexandracastrillón.com, ahí vas a encontrar esta imagen que dice te doy la bienvenida, una pequeña introducción sobre mí y ahí dice descargar una sola línea. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo regalo a mis lectores un libro que son 16 cuentos y pueden leerlos simplemente por registrarse en este enlace. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo que personas a las que les podría interesar mis libros me dejen su información. Y posteriormente, una vez al mes, les mando un correo. Les mando un correo contándoles que estoy trabajando en mi quinta novela y esto es lo bueno y lo malo que me está pasando. Les mando un correo diciéndoles que en este momento estoy en Colombia, entonces que estoy aprovechando para mandar libros con dedicatoria a todo el país. Les mando un correo contándoles que tengo una presentación en la Feria del Libro, que por favor vengan a acompañarme. Entonces, esto se convierte en un canal directo. La primera vez que yo empecé a construir mi base de datos, pues no tenía una página web, no tenía nada tan sofisticado, simplemente empecé a decir a través de mis redes sociales, que acuérdense que en ese momento eran mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis clientes, etcétera, diciéndoles, estoy escribiendo una novela, si a ti te gusta leer novelas más o menos que tratan de estos temas, dame tu correo electrónico y cuando salga la novela yo te voy a dar un regalo. Y así, uno a uno, pasito a pasito, haciendo una publicación a la semana, cada 2 semanas. Cuando lancé mi novela, ya tenía mis primeros 400 suscriptores en la base de datos. Entonces ya tenía a alguien a quien decirle, lancé un libro, vengan y lo compren. Esto, cuanto antes lo hagas, mejor. Aunque empieces manual, aunque empieces anotándolo por allá en un archivito de Google, aunque empieces llevándolo con una etiqueta de WhatsApp, te va a servir infinitamente en tu proceso. Y en mi caso, entonces, además, yo en cada uno de mis libros incluyo la posibilidad
o les incluyo un mensaje, vamos a ver, les vamos a mostrar acá, en Entre Redes, les incluyo un mensaje y un código QR ya dentro del libro, donde le digo, bueno, no dejo ver muy bien el código, pero ahí está, donde le digo a mis lectores que ingresen a este enlace para recibir contenido adicional de la novela. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Cuando alguien se registra por este enlace en particular, yo sé que fue porque compró este libro. Entonces, como ya sé que compró este libro, yo le puedo decir, oye, y ya que te gustó este, te tengo este. También le puedo decir, oye, ya compraste este libro, ¿qué tal si me dejas una reseña en Amazon? ¿Qué tal si organizas un club de lectura? ¿Qué tal si le cuentas a alguien más? Entonces, hay muchas formas de capturar información, de capturar lectores que no se limitan solamente a tener una página web. Puedes hacerlo de muchas formas. Pero ese primer paso es que tú tengas un gancho que le podrías regalar a tus lectores para que se registren en tu base de datos y tú puedas empezar a tener esa comunicación con ellos. Y ese es el segundo paso. Ahora te voy a hablar de la tercera estrategia que puedes aplicar o que debes aplicar y es atraer a los lectores con contenido. Nada menos interesante, nada más aburrido que una persona que en todas sus publicaciones dice, compra mi libro, 2,99 en Amazon. Compra mi libro, 36.000 pesos en Colombia. Compra mi libro, 300 pesos en México. ¿Ustedes qué hacen si son quienes siguen a esa cuenta? A la segunda semana lo dejan de seguir o ya ni siquiera le ponen me gusta o pasan de largo, se vuelve paisaje. Entonces, cuando estamos vendiendo y sirviendo a otros, en lugar de estarle diciendo todo el tiempo, compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro, lo que yo le estoy diciendo es, imagínate que la protagonista de esta historia descubre, después de perder a su papá, después de perder a su hijo, después de que fracasa su matrimonio, descubre que todo lo que ella creía que era verdad es una mentira. Eso te lo cuento en esta novela, Detrás de mi nombre. Una novela sobre la salud mental, la búsqueda de la identidad y el cuestionamiento de las imposiciones sociales. Entonces, en lugar de decir, compra mi libro, yo estoy dándole a los lectores algo que los atrae, que les genere intriga, que les genere interés. Y esto lo logras a través del contenido. Y tú deberías trabajar en tres aspectos. Primero, definir unos pilares de contenido, unos temas que sean de interés para tu lector y que están relacionados con tu libro. ¿Por qué? Tampoco se trata de que tú publiques memes que nada tienen que ver con tu libro. Entonces sí, tienes ahí un montón de seguidores interactuando, pero el día que les dices, y tengo una novela, pues nadie se interesa. Entonces piensa cuáles son esos pilares de contenido, esos temas de los que tú podrías compartir contenido que pueden ser de interés para tu lector y que están relacionados con tu libro. En segundo lugar, haces un plan de contenidos para tus canales de contacto, es decir, para esas redes sociales, la primera que estás abriendo, y para tu lista de correos. Y en tercer lugar, defines una periodicidad que te permita ser constante, porque de nada te sirve que tú hagas una publicación un día y desapareces durante 2 años. Necesitas constancia. Constancia no significa todos los días. Puede ser que tú digas, es una vez por semana. Está bien, pero una vez por semana, todas las semanas. Ok, una semana que no pudiste, te enfermaste. Por ejemplo, yo esta semana he estado todos los días con migraña. Listo, está bien. Pero, pues, lo que haces es que retomas. Pero cuando retomas, vuelves a tu periodicidad semanal. Entonces te voy a mostrar un ejemplo. Si tú entras a mi perfil en Instagram, esto es lo que vas a encontrar. Esto es lo más reciente que tengo. Vas a encontrar que yo toco 3 temas. Y esto, además, visualmente permite que sea muy claro. Vas a ver que, por ejemplo, hay una columna, esto pues va cambiando a la medida que hay nuevos contenidos, pero siempre están debajo los mismos temas, una columna que se llama Autor de éxito. Antes, esa columna se llamaba Mi vida como escritora. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que yo empezara a dictar cursos para escritores, igual yo hablaba de mi vida como escritora. ¿Para qué? Para que los lectores que me habían conocido como una ejecutiva de mercadeo, como una ingeniera de sistemas, supieran que yo ya estaba migrando a ser escritora, para validar que yo no salí escritora de la noche a la mañana. Yo llevo años estudiando, escribiendo, preparándome, viviendo una montaña rusa en mi vida para convertirme en escritora. Pero ahora que tengo todos mis programas y mis cursos, esta columna se llama Autor de éxito y allí hablo de autor de éxito puntualmente. Tengo una segunda temática que son mis libros, que son esos que ves en la mitad. Y si tú entras a ver estas publicaciones, vas a ver que yo no estoy diciendo,
compra mi libro, 2,99 promoción este fin de semana. Estoy diciendo, déjate atrapar por esta historia y cuento de qué se trata Entre Reyes. Estoy hablando de que detrás de mi nombre es una novela que se ganó el premio Isabel Allende. Estoy contando que como estoy en Colombia, estoy enviando libros con dedicatoria y que mis libros, además de mandarte la dedicatoria y un separador de libros o un marcapáginas, te estoy mandando un pedacito de mi corazón. Entonces, contenido que busca atraer al lector. Y luego tengo otra columna que se llama Libros e Historias. Y en esta columna, básicamente yo hago reseñas de libros, recomiendo libros o doy consejos para leer más o para leer mejor. Entonces, estos son temas que yo identifiqué que me ayudaban a construir esa comunidad de lectores que hoy en día tengo, de casi 14.000 personas que siguen mi cuenta, que acuérdense que empezó como la de ustedes, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, de universidad, etc. Entonces piensa cuáles son esos temas, esos pilares de contenido que tú podrías compartir. Y estos mismos temas son los temas que tú compartes entonces en tu boletín mensual a tus lectores. De hecho, los que escriben no ficción muchas veces mandan correos con más frecuencia. A mí me parece que con ficción una vez al mes es suficiente. De repente un poco más énfasis en mis libros, pero yo igual les hablo a mis lectores a través del correo electrónico de todos los otros temas. Ahora, bueno, ¿qué tal si compartimos en el chat, así como para que ahora sean ustedes aquí los protagonistas y las protagonistas, cuáles son sus redes sociales? Entonces, mi cuenta en Instagram es @castrillón. Cuéntanos aquí en el chat cuáles son esas redes sociales que usan y cuáles son eh, las que los usuarios que tienen. Bueno, por acá dice Mauricio. Yo tengo mi Instagram de mi libro con 674 personas. Mauricio, imagínate si cada una de esas 674 personas compra tu libro, o al menos la mitad, o una tercera parte. Entonces, ahora necesitas motivarlos para que lo compren. Loreto dice, ¿pero qué hago en las redes? Hablo del libro. Bueno, Loreto, aquí ya te conté más o menos de qué puedes hablar. Dice Nancy, ¿cómo viste la transición de pasar de vivir como ingeniera de sistemas a vivir como escritora? Me refiero a la parte social. Supongo que al principio fue bastante duro y te miraron como bicho raro. E incluso alguno te habrá criticado o mirado mal. ¿Cómo lo manejaste? Nancy, aquí la clave es tener claridad en tu propósito, en tu por qué, porque escribes. Y yo lo tenía súper claro. Así que cuando me encontré con los obstáculos, con las personas que critican, con una persona que me dijo, "Ay, mejor dedícate a otra cosa, de escribir nadie vive", en fin, yo seguí aferrada a mi porqué, a mi propósito. Y por eso siempre a mis alumnos les digo, el primer paso que tenemos que trabajar es la mentalidad. Bueno, dice Ana María, me encanta tu Instagram, sin embargo yo llegué a ti por uno de tus videos en YouTube en el que hablas de ideas de lanzamiento de un libro. Gracias, Ana María, qué rico, me encanta. Maite dice Facebook e Instagram, Mauricio nos comparte por acá, su usuario que es plan.b40, esa es la idea. Bueno, Jorge dice, tengo TikTok, Facebook, Instagram, X. Genial, cuéntanos por ahí cuál es tu usuario, Jorge, y los invito a que vayan y miren los perfiles de los compañeros, lo que están compartiendo, y si ustedes se sienten atraídos por ese tipo de contenidos o no. Entonces, hablamos de tres temas. Hablamos de quién es tu lector ideal, ¿cierto? Ese fue el primer tema del que hablamos. En el segundo tema hablamos de construir una comunidad, entendiendo dónde se encuentra tu lector ideal, dónde podrías crear tu contenido, cómo interceptas estos dos mundos. Y en el tercer paso hablamos de crear una estrategia de contenido que te permita atraer a las personas a tu perfil, y dentro de ese atraer, porque tú les estás entregando contenido de valor, les dices también, ¿sabes qué? Y también tengo un libro, y tengo dos, y tengo tres, y ahora estoy haciendo un lanzamiento. Y entonces esto hace que esa comunidad vaya creciendo, y tengo la certeza, porque tengo las estadísticas, porque tengo la base de datos, de que cuando una persona lee tu primer libro y le gusta, va a querer leer el segundo, va a querer leer el tercero, va a querer leer el cuarto. Entonces, así sucesivamente es como vas haciendo que tus ventas sean exponenciales. Cada libro que yo publico es mucho más fácil de vender que el anterior. Cuando yo salgo con una nueva publicación, lo primero que hago es que voy a mi base de datos y les digo, tengo un nuevo libro. Y allí llegan de entrada cientos de compradores. Lo cuento en mis redes sociales, llegan cientos de compradores. Y de esa manera cada vez es mucho más fácil. Entonces, si tú empiezas ya, si empiezas pronto, si empiezas hoy, donde estés, si empieza hoy, donde estés, vas a ver que es mucho más fácil.
Y quiero, para cerrar como esta parte de lo que puedes implementar hoy mismo, darte algunos tips para mejorar tu perfil de Instagram puntualmente, porque es la red que yo más uso, pero esto aplica para todas las redes. Lo primero que quiero invitarte es a que revises cuál es ese nombre de usuario que tú elegiste. Supongamos que a ti en el colegio te decían el pecoso. Y entonces tú abres tu cuenta de Instagram, @elpecoso76. Listo. Ok, eso está muy bien para tu familia y tus amigos, pero cuando ya tú eres un escritor o una escritora, necesitas un nombre que sea fácil de entender cuando lo pronuncias y que se esté asociado a tu identidad. A menos que tú tengas un personaje que se llame el Pecoso, pues ojalá mejor le pusieras a tu cuenta de Instagram algo más relacionado con tu nombre y que sea fácil de entender cuando lo pronuncias. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos entrevistas en podcast, en radio, en televisión, donde las personas nos están escuchando. Y entonces yo digo, mi usuario de Instagram es @k42.76_ me gusta, qué sé yo, admiración. Entonces la gente que está escuchando eso en el podcast dice, "Ah, va a cortar nunca jamás, que fue lo que dijiste, uno lo va a entender". En mi caso, por ejemplo, que es @castrillón, yo decidí no cambiarlo porque ya esa cuenta estaba impresa desde mi primer libro, pero no es el más ideal, porque Castrillón no es un apellido tan común en muchos países. Entonces a mí me toca decir que es a Castrillón con doble L y hacer énfasis en cómo se escribe. Entonces revisa cuál es tu nombre de usuario y si todavía estás a tiempo, busca uno que sea mucho más fácil de entender y que esté asociado con tu identidad. El segundo tip que te doy es que busques cambiar tu cuenta a un tipo de cuenta que se llama creador de contenido. ¿Por qué? Porque de esta manera tú vas a tener acceso a estadísticas, a gestionar los mensajes, a tener colaboraciones, las opciones de contactar a las personas por diferentes medios, etcétera. Eso está en prácticamente todas las redes. Tú puedes también tener una cuenta especial en TikTok, puedes tener una cuenta especial en Facebook. Entonces, busca la forma de que sea la cuenta de creador para que tengas acceso a todas estas funcionalidades. Un punto súper importante es la descripción de tu perfil. Busca que en esa descripción la gente entienda claramente qué haces, cómo te defines, qué ofreces, qué te valida y aprovecha los enlaces que tienes para que las personas puedan conocer un poco más sobre ti. Entonces, por ejemplo, mi cuenta de Instagram dice mi nombre, Alexandra Castrillón Gómez, yo luego añadí escritora colombiana. Esto antes Instagram no lo permitía, había un límite de caracteres, ya lo permite mucho. ¿Por qué? Porque cuando alguien usa el buscador, y pone escritora colombiana, el primer criterio de todas las plataformas es el nombre. Entonces, cuando ya dice escritora colombiana, eso ayuda a que yo salga más arriba en las búsquedas. Luego digo que soy escritora, eso me lo permite que tengo una cuenta de creadora. Entonces, cuando digo que soy creadora, digo que soy escritora. Y adicionalmente agrego que soy autora de 4 novelas, que he ganado el premio Isabel Allende en 2 oportunidades. En este caso, estoy invitando a una clase gratis que voy a dictar en 2 días sobre el premio Amazon. Y luego están mis enlaces con esa clase que voy a dictar, con mis libros, con cómo contactarme, etcétera. Entonces, optimiza tu perfil para que cuando las personas lleguen sepan exactamente quién eres tú, qué haces, qué escribes. Escribo ficción literaria contemporánea, escribo cuentos de terror, escribo libros de finanzas personales, escribo libros sobre ciencia y tecnología. Eso te ayuda a que te encuentren mucho más fácil, ya que cuando te encuentren quieran seguirte. Entonces, esto es súper, súper importante. Bueno, vamos a ver qué me cuentan por acá en el chat. Voy a leerlos en este momento. Y dice lo siguiente. Bueno, por acá están dejando sus cuentas de Instagram. Dice Landy Quijano, Facebook psicóloga Landy Quijano e Instagram landy.quijano. Tu nombre, así que está perfecto. Jorge nos dice, en TikTok soy Jorge N987. Ana María dice, mi Instagram es anamariavelasco.oficial, todos bienvenidos, síganme en Instagram de la menor_importancia. Fíjate, Gabriel, que ese guión bajo a veces es complejo, entiendo que muchas veces el usuario que queremos no está, pero a veces es difícil, guión bajo, no es la rayita, es el de abajo, etcétera. Entonces hay que pensar en esos temas también. Nos dice Deiner, en Instagram contador de palabras y en Facebook Deiner Cardona. Maite dice, su usuario es Maite, haikus, alias, Senhui. Fíjate, Maite, lo complicado que es tu nombre de usuario, porque pues tienes toda esa cantidad de guión bajo. Y supongamos que tú estás en una entrevista de audio y dices,
Maite-Haikus-, alias-Senhui-. La gente se queda pensando, Senhui, ¿será que eso se escribe con J o con G? ¿Será con I latina o con Y? Entonces busca cómo lo podrías simplificar. Albeiro dice, si eres escritor o te gusta leer terror, superación personal, amor y mágico, sígueme. Albeiro Ardila Flores. Gabriel dice, los estoy siguiendo a todos. Bueno, Arquímedes nos ponen por acá. Dice David, yo llegué a ti por Instagram. Mi único tema es que yo no solo escribo, sino que también hago música y creo que mi Insta debería solo hablar de una actividad, ¿verdad? Fíjate, David, puede ser que si tú tienes un público objetivo en tus dos artes, que es común, puedes mantener una sola cuenta. ¿Por qué? Porque más cuentas significa más trabajo, más contenido, es más desgaste, a veces es más difícil. Entonces, si tu público se combina o si tu público se cruza, pues puedes seguir con una sola. Si definitivamente tú dices, no, esto es súper diferente. O sea, lo que yo cuento, lo que yo escribo son cuentos infantiles y la música que hago es heavy metal. Nada que ver, públicos distintos, entonces sí deberías separarlo. Bueno, vamos a ver, y por acá nos pone Hilda su Instagram, Ailana y su camino, y David, que es davidfernando.n. Muchas gracias a todos por compartir. Bueno, entonces les dejo esa tarea, que revisen cuál es su cuenta de Instagram o de la red que manejen, si pueden simplificar o hacer que sea mucho más fácil su nombre de usuario, pasar su cuenta a una cuenta de creador, optimizar la biografía para que la gente sepa realmente ustedes de qué hablan y a partir de ahí pues ya empezar a atraer más personas a esa comunidad a través del contenido que están creando. Y bueno, ya para cerrar, de esto es de lo que hemos hablado. ¿Quién es tu lector o lector ideal? ¿Cómo puedes crear una comunidad y cómo atraes personas a que te sigan? Ahora te voy a contar cómo te puedo ayudar yo en todo este proceso. Y básicamente, pues, como siempre les digo, hay dos caminos. El camino solitario, el camino acompañado. El camino difícil, el camino fácil. El camino en el que tú tienes que inventarte todo, el camino en el que yo te enseño todo lo que he aprendido. Depende de lo que tú quieras hacer en cada momento de la vida. Los dos caminos son válidos, honestamente. Pero por supuesto, a mí me encantaría acompañarte en este proceso de que triunfes como autor o autora. Y por eso tengo un programa, no tengo un programa, perdón, tengo un curso que se llama Marca y Mercadeo para Escritores. Este es un curso de 4 semanas, es en línea con videos pregrabados en el que tú vas a aprender a definir tu marca personal y a aplicar herramientas de mercadeo para que puedas crear una comunidad de lectores que compren, lean y recomienden tus libros. Este es un curso de autoaprendizaje, lo que significa que tú tienes acceso a 5 módulos de contenido pregrabado, donde vas a encontrar estos 5 módulos. Marca personal es un módulo completo con sus propias lecciones. Otro grupo de lecciones, otro módulo que se llama Tu lector o lectora, donde te guío en ese camino para definir quién es ese lector ideal de tu libro, con ejemplos, con casos, con ejercicios para que tú vayas refinando ese lector o lectora ideal. Luego te hago toda una exposición de los diferentes canales digitales. ¿Quiénes son los usuarios en Facebook? ¿Quiénes son los usuarios en Instagram? ¿Quiénes son los usuarios en TikTok? ¿Quiénes deberían usar LinkedIn? ¿Qué pasa en X? ¿Qué está pasando en cada uno de los canales digitales para que tú decidas cuál es el que mejor te conviene? Luego analizamos o te enseño todo lo que es el trayecto del lector, cómo logras hacer que las personas sepan que tu libro existe, se interesen por él, lo compren, lo lean y lo recomienden, cómo vas a llevar al lector en ese ciclo, tanto si estás en pre-lanzamiento, en lanzamiento o en post-lanzamiento de tu libro. Y finalmente, todo un módulo sobre las herramientas de mercadeo que nos ofrece Amazon y cómo aprovecharlas y aplicarlas para tu libro. Entonces, eso es lo que encuentras en el curso Marca y Mercadeo para Escritores con 5 módulos de contenido pregrabado. Y al final del curso, lo que tú vas a tener es una marca personal capaz de atraer a los lectores correctos. Vas a estar presente correctamente en cada una de las plataformas en las que se encuentran tus lectores ideales. Vas a crear el plan de mercadeo que venda todos y cada uno de tus libros. Vas a llegar a tu lector ideal, vas a tener un plan de contenido que te venda como autor o autora y enganche a tus lectores. Vas a tener un proceso de compra de tus libros que sea sencillo para ti y para esos compradores y vas a poder optimizar tu contenido para vender más libros. Porque una vez tú aprendes estos principios que yo te enseño en el curso, la creación de contenido se vuelve mucho más sencilla. No te pasas el día pensando, ay, ¿qué tengo que publicar? Hoy voy a publicar, no he hecho nada, ¿qué será lo que hago? Ya son las 8 de la noche, ya hoy no publiqué. Y al otro día lo mismo y estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo la oportunidad.
Este es un curso en el que tú vas a tener acceso de por vida. Entonces, tienes la tranquilidad de que si hoy en día recién estás empezando a escribir tu libro y aprendes todo eso y empiezas a aplicarlo, posiblemente cuando ya tienes tu libro en un año, vuelves y repasas el curso, vuelves y revisas la información, actualizas lo que tengas que actualizar y en 3 años vas a lanzar otro libro, vuelves al curso y vuelves a tener acceso. Pero además, tengo 3 regalos para ti. El primero es que, aunque este es un curso de autoaprendizaje, vamos a tener una llamada en vivo, es una llamada grupal durante el mes de agosto. Una llamada para resolver tus dudas, como este es un curso que tú puedes hacer en 4 semanas, ya has hecho todo el curso, ya viste todos los videos, ya hiciste los ejercicios, entonces llegamos a agosto y me puedes hacer todas las preguntas que quieras sobre tus redes sociales, sobre tu lector ideal, sobre tu plan de contenido, sobre tu plan de lanzamiento, etc. También te voy a regalar un curso de creación de base de datos de lectores en Convergit. Entonces, cuando tú te registraste, por ejemplo, para estar aquí, la plataforma que yo uso se llama Convergit. Entonces, ahí te voy a enseñar cómo creas esos formularios, cómo creas la base de datos, cómo haces que luego esto mande un mail automático y todo lo que nos permite la tecnología para que mantengas viva la relación con tu audiencia. Y te voy a dar acceso a mi lista de creadores de contenido digital sobre libros. Personas que crean contenido sobre libros en español y la lista de podcast que puedes contactar para que te entrevisten. Esta es información que yo he venido recopilando durante todos estos años. Personas a quienes contacto directamente, que les he pedido la autorización para compartir sus datos contigo, con mis alumnos, donde tú vas a encontrar más de 200 personas que puedes filtrar por país, por el tipo de género que les gusta leer, si leen libros en digital, en audiolibro, en físico. Y básicamente son personas con quienes tú haces colaboraciones, es decir, les envías una copia de tu libro, puede ser una copia digital, para que ellos creen contenido en las redes sociales. Esta es una forma magnífica de incrementar tu alcance, de llegar a nuevas audiencias. Es una de las estrategias que yo más implemento y utilizo. Y además de tener el acceso a la lista de creadores, hay una lección específica donde te enseño cómo hacerlo, con los mensajes que les tienes que mandar, con cómo les haces seguimiento, para que realmente esta sea una estrategia que funcione para ti, tanto como funcionaba para mí. No importa si tu libro es de tecnología, de finanzas, de crecimiento personal, de poesía, novela, cuento, porque hay creadores de contenido de todas las áreas. Entonces, eso es lo que te va a hacer. 5 módulos de contenido pregrabado, plantillas y guías en PDF descargables para que puedas hacer todo mucho más fácil. Puedes acceder a mí con soporte vía correo electrónico, también vía WhatsApp me puedes contactar. Una vez te inscribes al curso, recibes mi correo de bienvenida y ahí está mi número de WhatsApp para que me escribas. Tenemos una llamada grupal en el mes de agosto, el curso de creación de base de datos de lectores en Convertkit y esa lista de creadores de contenido digital sobre libros y la lista de podcast para que te entrevistes. Y bueno, este es un curso que fácilmente podría venderte en $900, pero por el que tú solo vas a pagar $97. Por $97 te llevas todo esto. Adicionalmente puedes pagar con tarjeta de crédito, diferirlo con tu tarjeta de crédito a las cuotas que quieras y, o si quieres, pues puedes pagarlo también en una sola cuota. Así que sí, ¿estás listo? Si estás lista para aprender todo esto, todo lo que yo he aprendido con más de 20 años de experiencia trabajando en mercadeo, con 5 años trabajando específicamente en mercado de libros, te invito a que te registres, a que ingreses a mercadeo.alexandracastrillón.com. Allí vas a encontrar toda esta información que te compartí acá, vas a encontrar el link para hacer el pago, vas a encontrar opciones de pago para los diferentes países. Si estás en México, puedes pagar en Oxxo, si estás en Colombia, puedes pagar por Nequi, si estás en Chile, puedes pagar por PayPal. Entonces, cada país tiene sus características y bueno, allí vas a tener todas estas posibilidades. Y adicionalmente, si más adelante tú decides unirte a mi programa Autor de Éxito, que es un programa tutorizado de 6 meses en el que tenemos una comunidad de apoyo, en el que tenemos una cantidad de bonos increíbles, 2 llamadas grupales mensuales, lo que pagas hoy en Marca y Mercadeo para escritores, te lo descuento de Autor de Éxito. Entonces, esta es una forma en la que puedes empezar a conocer mi trabajo, a trabajar conmigo, a tener contacto conmigo. Y si más adelante decides unirte a Autor de Éxito, pues recuperas, digamos, o te descuento esta inversión que estás haciendo el día de hoy. Así que quiero saber si tienen alguna pregunta. Voy por acá a leer sus comentarios y por supuesto quiero agradecerles profundamente que se hayan unido hoy a esta llamada, a esta clase
Y bueno, cuéntenme si aprendieron algo, si les pareció interesante, si había cosas que no sabían. Y por supuesto que me encantaría verlas en Autor de Éxito. Por aquí Laura les puso el link, les puso también el chat de soporte. Cuando ustedes hacen clic en ese chat de soporte de WhatsApp, Laura directamente va a atender todas sus dudas, todas sus preguntas, que cómo pago si estoy en Ecuador, que qué pasa si yo necesito diferirlo a tantas cuotas. Ella les va a ayudar con todo eso. Bueno, Ana María dice, me encanta. Maite dice, ¿hasta cuándo es el plazo? Maite, tenemos abiertas las inscripciones 7 días. Entonces, hoy es martes, vamos a tener inscripciones hasta el lunes de la próxima semana. Maite dice si podemos enviar el link por el mail. Sí, Maite, vamos a mandar la grabación y vamos a mandar el enlace para que ustedes también puedan revisarlo con calma, con tiempo y por supuesto inscribirse. Jorge dice, gracias Alex, excelente todo, gracias a ti. Gabriel, mil gracias por la información, ha sido muy útil. Ángela, muchas gracias, valioso. Loreta dice, muchas gracias, excelente clase. Maite también da las gracias. Bueno, vamos a ver. Andrés también da las gracias. Hilda, wow, qué lindos, muchas gracias. Samsung también da las gracias. Bueno, yo estoy muy contenta de tener la posibilidad de ofrecerles también este curso, porque sé que hay personas que no se unieron a Autor de Éxito de pronto porque todavía la inversión les parece muy alta o porque ya tienen publicado su libro y es esta la parte que les falta, la parte de mercadeo. Sé que una vez se unan a Marca y Mercadeo van a querer más adelante estar en Autor de Éxito, pero este es un primer paso con una inversión más baja, cero riesgo. Si en algún momento ustedes deciden que este curso no es para ustedes, pues pueden solicitar la devolución de su dinero directamente a Hotmart sin ningún problema, sin dar explicaciones. Y bueno, para mí será un gusto y un honor hacer parte de su camino, acompañarlos en los lanzamientos de sus libros, en las ferias del libro, ver cómo van creciendo y van evolucionando, cómo pasan de decir no vendo nada en Amazon a decir estoy empezando a vender, ya estoy vendiendo más, ya estoy vendiendo mucho, ya voy por el segundo libro, por el tercero. Así que eso me haría muy feliz, que ustedes se unan a Marca y Mercadeo para escritores. Muchas gracias por sus mensajes. Por acá leo a Silvia, a Javier, a Mauricio, a Ángel, a Humberto, a Ángela, a Jaime. Muchas gracias por sus mensajes. Y bueno, recuerden, el mercadeo es su responsabilidad. Nadie va a hablar mejor de su libro que cada uno de ustedes. Y vender es servir. Así que sientan esa felicidad de entregar a las personas eso que ustedes han hecho con tanto amor, con tanta dedicación, con tanto trabajo, para algunas personas con tanto sacrificio, pero la satisfacción de llegar a los lectores, de que te estén contactando para invitarte a clubes de lectura, para que les cuentes más de su libro, que los lectores digan, cuando sale el próximo, me falta este, por favor, mándamelo, pues va a ser algo que realmente es inexplicable, que realmente está lleno de satisfacción, que nos hace sentir ese deber cumplido de todo lo que hemos venido haciendo con nuestro trabajo. Así que muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí, por acompañarme en esta clase y bueno, espero que se unan, que se animen a unirse a Marca y Mercadeo para escritores y tener este honor enorme de ser parte de su camino como autores y autoras de éxito. Les mando un beso, un abrazo y bueno, por acá les dejamos de nuevo la información, mercadeo.alexandracastrillon.com y por supuesto voy a poner de nuevo la diapositiva para que también puedan escanear este código QR con la información y agradecerles por su tiempo, el regalo más grande que puedo recibir. Muchas gracias, les mando un abrazo y pues nos vemos muy pronto. Chao, chao.